Estamos aí com Hechos, estaremos falando do segundo viaje misionero. Este borrão acá deveria ser misionero. O segundo viaje de Pablo, segundo viaje misionero de Pablo, ¿no? Nosotros tuvimos el primer viaje, hablamos de todo. Pastor Billy dio la introducción de cómo empieza este segundo viaje y nosotros vamos a estar tratando ahí. Pero vamos ahora al texto. Yo invito a ustedes a acompañar la lectura del texto de hoy, que vamos a estar fijando nuestro estudio. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son los siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan esta ciudad, e enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se prostró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y levantándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino que vengan a ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír
porque eram romanos. E viniendo, les rogaram, e sacándolos, les pediram que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ok, oremos. Dios mío, estamos delante de tu palabra y pedimos tu bendición para este momento, que podamos aprender un poco más de ti, para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Muy bien. Nosotros estamos acompañando entonces acá este lindo texto porque no pasó con nosotros, ¿no? Este texto que retrata el comienzo de la iglesia en la ciudad de Filipos. Ustedes se acuerdan que hubo el primer viaje misionero, y era Pablo, Bernabé y Marcos. Marcos, a mitad de camino, ve que la cosa es brava, él es muy joven, y por algún motivo ahí parecido con esto, se retira de la comitiva y sigue Saulo y Bernabé por todo el viaje, pasando por Chipre y todo lo demás, y es este mapa acá que tenemos del primer viaje misionero, que ya estudiamos y ya lo vimos todos, ¿no? Y ahí entonces ahora tenemos el segundo viaje misionero. Ustedes se acuerdan que ellos, cuando vinieron del primer viaje, tuvieron que ir a Jerusalén a tratar de temas de los judaizantes, y ellos agarraron una carta de la iglesia de Jerusalén diciendo que ellos, los que no eran judíos y creyentes, no tenían que seguir las leyes judaicas, ¿no? Entonces hubo una liberación de los creyentes por parte de la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, que ellos deberían entonces predicar libremente el evangelio a los no judíos, a los gentiles, y estos que se conviertan, que no tengan la imposición de seguir las leyes de los judíos, ¿no? Las tradiciones de los judíos. Entonces todo se acordó, quedó claro que la circuncisión, el ser judío, no salvaba a nadie, que solo Cristo Jesús podría salvar la vida de un pecador, sea judío o sea creyente. Y ellos entonces salen de Jerusalén, pasan por Cesarea y van a Antioquía, a la iglesia que los había enviado para el primer viaje misionero. Solo que ahí predicó Pastor Billy. Hubo una fuerte contienda entre Pablo y Bernabé por Marcos, que Bernabé quería llevarlo y Pablo dijo que no, porque ya había abandonado la primera vez. Y entonces se aparta Bernabé con Marcos y se va a Chipre, acá, que fue la primera ciudad que visitaron en el primer viaje misionero. Y ellos querían volver visitando estas iglesias del primer viaje. Pero noten que Pablo entonces de Antioquía no va a Chipre, porque ahí está Bernabé con Marcos. Y él entonces se junta con Silas y Timoteo y Lucas, porque Lucas pasa a decir acá entonces los textos, nosotros fuimos. Ahí Lucas se incluye en esta comitiva. Y ellos entonces pasan por Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, Troas, y ahí Billy predicó, Pastor Billy, sobre el pasaje de Troas, acá de Asia, para Europa, Filipos. Aquella región de Filipos allá arriba y todas las demás ciudades que él va a pasar y nosotros vamos a ver, ahí ya es Grecia, hoy actualmente Grecia. Entonces Filipos ahí está del otro lado ali del estrecho del mar, ¿no? Y ahí está la ciudad de Filipos, una ciudad importante para el imperio romano, ¿no? Es una ciudad que que daba a sus ciudadanos la residencia, el reconocimiento de ciudadano romano. Havia muitos militares jubilados, militares romanos vivendo aí. Esta cidade era chamada Filipos porque era de Filipe II, o padre
Alejandro Magno, el papá de Alejandro Magno. Importante, hubieron batallas importantes en Filipos. Incluso cuando Roma dejó de ser una democracia y vuelve a ser y pasa a ser imperio romano, algunas batallas importantes pasaron ahí. Entonces era una ciudad que trascendía mucho para el imperio romano. Y ahí, para esta punta de Europa, llega Pablo con Silas y van ahí a predicar el evangelio. Ahí hablan que ellos fueron al llegar en la ciudad. ¿Cuál era la estrategia de Pablo siempre en las ciudades? Buscar una sinagoga, predicar a los judíos y enseguida predicar a los gentiles. Era lo que siempre hacía, ¿no? Llega en Filipos, no hay sinagoga. ¿Por qué? Porque la influencia judía en Filipos era mínima. Para ver una sinagoga, debería en la ciudad tener por lo menos en la sinagoga 10 hombres que fueran cabezas de familias. Interesante, cuando me senté con Billy, nosotros, Pastor Billy y nosotros hablábamos y teníamos una meta de formar un liderazgo masculino en la iglesia para dirigir la iglesia. Porque los hombres tienen la responsabilidad de liderazgo en la familia, en la iglesia. La iglesia es el reflejo de la familia y la iglesia es el norte para la familia. Él no solo refleja la familia, va a reflejar la familia creyente, como ella misma va a dar el norte para las familias que se acercan a nosotros. Para que tengan la idea de cómo conforma la palabra de Dios, como en la mente de Dios, Él entiende familia, porque Él las creó. Dios inventó familia. Entonces, dentro de la perspectiva de Dios es así. Y los judíos, ya atrás, por sus leyes que eran practicadas, ellos tenían por principio 10 hombres, cabezas de familia. No estoy diciendo que sea para la iglesia, ¿no? Pero es un referente de principio para la iglesia. 10 hombres deberían haber. Y no había 10 hombres seguramente, porque no había, en la hora de la oración, que era el momento que los judíos se juntaban para orar, y Pablo se enteró que la oración era hecha al margen de un río que existía en Filipos, ¿no? Filipos antes tenía un nombre raro, que ahora no me voy a lembrar. Era llamada Ciudad de las Fuentes. A ver si tengo acá el nombre, porque es muy raro el nombre, no, mi cabeza no da más para tantos nombres raros, ¿no? Pero era el río Gângites. Probablemente era este río, Gângites, que era un río importante ahí de Filipos, ¿no? Y esa ciudad era conocida como Ciudad de las Fuentes, ¿no? La palabra para Ciudad de las Fuentes, ay Dios, se la tengo acá, Crenides, pronto, ya está todos los nombres, se tiene hijos ahí, pueden elegir los nombres. Crenides, ¿no? Era el nombre de la ciudad, Crenides. Y Crenides en latín quiere decir Ciudad de las Fuentes, porque había mucha agua. Y había este río, y las mujeres estaban ahí, cerca de este río, y ahí era el tiempo de oración. Y ahí se convierte Lidia, que predicó el pastor Billy también. Lidia se convierte ahí, es una mujer que trabaja con tejidos, con púrpura, y la púrpura era un color utilizado por gente de mucha plata, entonces esta mujer seguramente tenía mucha plata por ser una persona sola, siempre citada sola y como dueña de un negocio. Era muy posible que ella o era una mujer soltera o era una viuda que tenía un gran comercio y de buena situación financiera en la ciudad, tanto que exige, ¿no? Casi que forza, la palabra forzó Pablo, Silas y Lucas a estarem hospedándose en su casa, porque sería una casa grande para hospedar a 3 hombres, ¿no? Y se convierte ahí la familia de Lidia, y ahí empieza posiblemente la casa de Lidia una iglesia. Pero ahora, pasando eso, entonces nosotros tenemos acá no permitir, ¿no?
No permite. Aqui. Acá. Entonces, con esta historia en mente, ahora ustedes ya se acordaron de todo lo que fue dado los domingos anteriores, ¿no? Entonces empieza el verso 16 diciendo, aconteció, o sea, después de todo esto, de Libia, todo lo que pasó, aconteció que mientras íbamos a la oración, otra vez, seguramente, cerca del río, con aquel nombre que ustedes escucharon, ¿no? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, salió una muchacha, seguramente una joven, ¿no? Podría ser una adolescente, pero una joven muchacha, salía y ella tenía un espíritu de adivinación. La palabra acá es espíritu de Pitón. Pitón es una serpiente que simbolizaba el oráculo, o sea, la habla de Delfos, de la mitología griega, ¿no? Y Apolo la mató, bueno, eso no importa mucho, ¿no? Pero la mitología. El hecho es que esta Pitón era un símbolo de Delfos, que era una diosa que tuvo su historia en la mitología griega. Los que les gustan pueden leer la mitología griega después. Pero el hecho es que ella tenía un espíritu que era como oráculo, o sea, ella hacía adivinaciones por medio de un ventríloco. Era como si fuera ventríloco, ¿no? ¿Viste los ventrílocos? El muñeco está hablando, pero quien habla es el operador, el ventríloco, ¿no? Entonces ella era como una muñequita del demonio. Y el demonio hablaba por medio de ella, prevendo cosas que estarían por pasar o que estarían pasando. Y el 17 dice que esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, vea que Lucas ya se incluye ahí, ¿no? Y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Ella utiliza acá la palabra Elyon, el Dios Altísimo, una palabra utilizada en el Antiguo Testamento algunas veces para referir a Dios como un Dios grande, soberano. Dice que ellos anunciaban el camino de la salvación. Gran verdad, ¿no? Entonces, qué bueno para un trabajo de evangelismo, ¿no? Tener un demonio llamado Pitón para ayudar a proclamar el evangelio. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no? Satanás, con su secretario, el espíritu inmundo, ¿no? Participa del ministerio de evangelismo de Pablo. Y lo hace, acá dice 18, y esto lo hacía por muchos días. Entonces imagínense, se preparan para salir a la ciudad, no había judíos, sinagoga para enseñar la ley y decir que lo que ustedes están esperando ya vino, que es Jesucristo, y predicar el evangelio. No, ellos tenían ahora que encarar personas que no tenían nada que ver con el judaísmo, que no tenían nada que ver con el Antiguo Testamento, que estaba más preocupado con los dioses griegos, con las figuras de su cultura pagana, y ellos tenían que hacer o explicarles todo, porque los pocos judíos que estaban ahí, que serían algunas mujeres, Lidia, por ejemplo, ya se había convertido y ya está, y tenían todo en la ciudad. Interessante que é uma cidade que Pablo só foi aí com seu equipo porque teve uma missão de um varão macedônio, Asa e ajuda-nos. Aí ele chega e, como disse o pastor Bíblia, o que ele encontra mulheres em Nervina. E começou a igreja com as mulheres. Pero agora aparece esta muchacha com este espírito, diciendo la verdad.
Ellos eran hijos de Dios Altísimo. Ellos estaban anunciando el Evangelio de Salvación. Pero si el diablo apareció hablando de esto, buena cosa no es. No es. Porque al diablo no está dada la función de anunciar a Dios. Esta manifestación fue dada a ángeles y a los hombres. Ahora a los hombres. Cuando Jesús subió al cielo, dijo: ustedes vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la criatura. Y en Hechos mismo dijo que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo y yo estaré con vosotros hasta lo último de la tierra. La ayuda, la presencia, la fuerza venía de Cristo y la anunciación por los hombres, bajo el poder del Espíritu Santo, con la presencia de Jesucristo. Nada del diablo. Y el diablo entonces pasa a entrar en la comitiva hablando la verdad y participando de manera inconveniente, haciendo confundir seguramente lo que era sano y lo que era profano. Y la gente miraba la que adivinaba, estaban maravillados, y ahora esta muchacha tremenda está ahora hablando bien de estos muchachos que están hablando un nuevo mensaje. En la cabeza de los que estaban siendo evangelizados, confusión. Confusión. Si será inteligente el diablo, ¿no? ¿Qué estrategia, no? Y una estrategia que perduró algunos días. Pablo de arranque ya no cortó. Por algún motivo, el discernimiento de Pablo se fue dando en los días, hasta en el 18, más, está ahí, ¿no? Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Se terminó la participación del espíritu malo, espíritu de serpiente. Se terminó la actuación evangelística del diablo. ¿Cuántas veces en nuestra vida acá, como iglesia, cuántas veces algo que parece lindo para nosotros como creyentes, herramientas, modelos, estrategias, están en conformidad con las Escrituras y con lo que Dios mandó hacer? Porque si no está en conformidad con las Escrituras, no sirve. No es que puede ser, capaz que no, pero hay un... Sí, es la serpiente pitón, pero hay verdad. Mirá que está hablando Dios Altísimo. Mirá que se somete al liderazgo de estos hombres. Son hombres de Dios. Mirá que está preservando la palabra, la salvación. No les compete. No es competencia del diablo anunciar los buenos nombres. Si él lo hace, él sabe que para confundir. Y lo único interesado en que haya, Satanás só tem o interesse de confundir um tipo de ser humano,
el creyente. Porque los que no son creyentes ya están perdidos, ya son de él. No hay que confundirlos. Ya están. La confusión es con los creyentes. Y Pablo entonces corta esta situación. Pero el 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, se convirtieron, no, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, los magistrados, las autoridades, todos ciudadanos romanos revestidos de autoridad jurídica, agarran a estos hombres, Pablo y Silas, y van a juzgar lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Porque los hombres que hacían plata con esta muchacha, ahora no puede hacer más, porque pasó a ser una simple muchacha. Y noten que acá no dice si la muchacha se convirtió o no. Porque estar con un espíritu inmundo, no estar con el espíritu inmundo, no tiene nada que ver con ser salvo en Cristo Jesús. Yo ya les dije acá que evangelicé una familia acá en Uruguay y ellos eran devotos de Iemanjá. Y todos estaban envolvidos con la macumba, el candomblé, cosas de ese tipo. No la música candomblé, ¿no? La religión ahí afro. Y yo iba a predicar el evangelio a ellos y un día me preguntó, le dirán, en algún momento se va a manifestar un espíritu inmundo ahí. Claro, son dominados porque ellos no solo son no creyentes, ellos invocan a los espíritus, ellos llaman a los espíritus. Y yo le dije, mira, donde entra el evangelio, sale el diablo. Nosotros no expelimos demonios, nosotros predicamos el evangelio. Si él se incomoda, quiere salir, va a salir. Pero el hecho de salir no sale. Entonces nosotros fomos llamados a aliviar los dolores de los seres humanos, puntualmente. La persona está dominada por un espíritu inmundo y nosotros pedimos a Dios por Jesucristo que esta persona sea liberada de este espíritu inmundo, que ella pueda pensar por ella misma. Pero a veces, muchas veces, la persona pasa entonces a pensar por ella misma y ella entonces rechaza el evangelio. Ese estado pasa a veces, como dice la Biblia, ser peor que antes. Nosotros fuimos llamados para predicar el evangelio. Pero si hay enfermedad, nosotros vamos a orar para que la persona se sane. Si hay espíritu inmundo, vamos pedir a Jesucristo que libere a la persona de este espíritu inmundo. Si hay problemas de finanzas acá, podemos movilizarnos para de alguna manera ayudar. Si hay problemas en la familia, poderemos hablar sobre principios de relacionamiento para ayudarnos. Pero nuestra función es predicar el evangelio. Y cuando la persona rechaza el evangelio, ella está perdida. Y tenemos que entender eso. No mezclar las cosas. No entender la proporcionalidad de importancia de las cosas. Prioritariamente fuimos llamados a predicar el evangelio al perdido. Nosotros, si la persona no tiene a Cristo, nuestra responsabilidad es predicarles la salvación. Entonces, todo incrédulo que me pide consejo, el primer consejo que yo doy es que él tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es lo primero que se hace. Y si la persona acepta esta realidad, hay esperanza. Pero si la persona no acepta, yo puedo dejar con que la persona salga con un relacionamiento mejorado para enseguida ir al infierno. La persona puede salir con la salud mejorada e ir al infierno. La persona puede salir con algún principio financiero mejorado, pero se va al infierno. Entonces Pablo tenía muy claro
Eso funciona, predicar el Evangelio. Y no compartía esto con Satanás. Para nada. Entonces, algunos principios interesantes podemos levantar acá, ¿no? Y ellos fueron presentados a la justicia, allá a ustedes y a mí, para reflejar sobre la justicia de los hombres, los magistrados que tenemos hoy, como eran los magistrados en aquella época. Para que ustedes tengan idea, todo el mundo occidental hoy tiene sus leyes basadas en lo que hacían los romanos. Y acá estaba un juzgado romano tratando Pablo y Silas en este tema. 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, y ya no es buena cosa, mirá que las ciudades de Asia era interesante, hasta cierto punto. Mirá que en Judea era muy interesante ser judío. Pero estamos en Filipos, la primera ciudad de Europa, en Grecia, el centro de la filosofía, la cuna de la filosofía que tenemos hoy en el mundo permeada ahí. Y ahí que vemos. Y presentándoles dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan esta ciudad. ¿Cuál fue el alborotar? Sacaron el espíritu inmundo de una muchacha. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y si había una cultura que aceptaba de todo tipo de creencia, eran los romanos, porque ellos conquistaban la ciudad, un pueblo, pero poco influenciaban en la creencia de este pueblo, tanto que Israel estaba bajo dominio de Roma y tenía ya el templo, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, ¿no? Cada lugar ellos se amoldaban, dejaban que el pueblo ahí, creencia no importa, lo que importa es, políticamente ustedes están bajo nuestra autoridad y vamos a pagar impuestos. Filipos, por ser una comunidad romana, los ciudadanos romanos no pagaban impuestos. Ellos estaban, la ciudad, como provincia romana, no pagaba impuesto a Roma. Era el estatus que ellos tenían, ciudadanos romanos, se creían muy importantes. Cuando Pablo escribe una carta a Filipos, él va a decir: nosotros somos ciudadanos del cielo. Estaba quebrando el orgullo de los creyentes de Filipos, que se creían por ser de Filipos, ¿no? Sería como si nosotros acá dijéramos que somos de Atlanta, porque en Uruguay existe Montevideo y Punta del Este, y en el medio nosotros, lo demás interior. ¿Ya escuché eso? ¿Ya escuché eso? Sabía que era un político, pero escuché. 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Ahí, vara. Eso pasó a Pablo más de 2 veces, seguramente. Me parece que acá fue la primera. Lo azotaron con vara, a él y a Silas. Tenía un tronco, se ataba la mano en el tronco ahí. Y ahí por detrás, sin ropa, venía con una vara y era 40 más 1, comúnmente la práctica romana, ¿no? Y se agolpó el pueblo contra ellos y tal, y cosa. Y 23, después de haberles azotado mucho, ahí no sabemos si cumplieron los 40 más 1, porque azotaron mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pues no es solo guardarlos bien. Entonces, el carcelero, ¿no? El 24 ahí, la última línea, el cual,
recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo, ¿no? El cepo, hay fotos, ¿no?, del cepo ahí como era. Ellos ataban los pies, ellos abrían las piernas lo máximo que podían y ataban los pies ahí en un cepo, porque eso daba calambres, ¿no?, y dolor, ¿no? Y así estaba Pablo y Silas en el fondo de una cárcel oscura, con los pies atados en un tronco, en un cepo, y pensando en aquel varón que decía: pásame esa Macedonia y ayúdanos. Yo, si tengo un sueño de este, yo voy por otro lado. Marcelo, pasa para acá. Quero ser como Jonás, não? Andar aqui no discípulo. Hoje de manhã eu estava pensando sobre isso, pensando sobre o texto, dizendo: Senhor, eu não quero sofrer. Eu vou ter uma oração sem hipocrisia. Eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer por meus erros e não quero sofrer por meus acertos. Eu não quero sofrer. Alguém quer? Assim, se levanta a onda e cambiamos de lugar. Não quero sofrer. E Pablo sofreu muito, né? Pablo se converteu e Jesus já lhe falou de entrada: vas a ver quanto cuesta sofrer por el evangelho. Você pensa que a memória de los hermanos que vos encarcelaste e perseguiste, vão pensar que este é sofrimento por servir a Cristo? Não. Vas a ver lo que é sofrer. Era uma garantia. Ele começou a vida cristã com essa garantia. Agora, isto que é incrível, nós também. Então, ler a carta, a epístola de Filipenses, eu invito vocês a, depois em casa, com este contexto, ler o que era a igreja de Filipos para Pablo, e se diz a carta de la alegria. E de onde escreve Pablo esta carta? De la cárcel. De la cárcel. Então Pablo estava pensando, me imagino, neste sonho macedônio. Imaginate Silas. Que lindo sonho, hein, Pablo? Graças, hein? Não, o que hacían os dois? Pero a medianoite, orando Pablo e Silas, cantavam hinos a Deus, e os presos oíam alabanza. Oração e alabanza. Nós venimos acá em altos, em ônibus, em semi-altos. E venimos acá com um pouco de sonho, porque estivemos mirando Netflix, ou saímos com os amigos, ou comemos uma assado hasta tarde, ou estivemos jogando e venimos cansados para alabar a Deus acá, e a vezes arrancamos a alabança como que slow motion, né? À meia-noite, com as pernas atadas assim, cheio de calambre, com a espada cheia de látigo, né? Uma situação tremenda, e eles estavam orando e alabando o Senhor. Por quê? O sofrimento era inevitável. Eles não pediram para que passasse. Mas eles sabiam que estavam nesta cidade para cumprir a vontade de Deus. E lá estavam nascendo bien. E se a consequência de fazer a vontade de Deus é sofrer, glória a Deus. Porque Ele tem um plano. Ele tem um plano.
Entonces sobrevino de repente, 26, un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Y ahí qué pasa? Viene despertando el carcelero que estaba ahí, un varón macedonio, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Todas las puertas abiertas, tremendo ruido, se escaparon todos. Sentencia para el soldado romano que pierde sus presos, sus prisioneros, sentencia de muerte. Entonces él ya se iba a quitar la vida. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Interesante que se soltaron todos. Pablo y Silas se quedaron, son creyentes, no escaparon, ¿no? Se quedaron, pero todos se quedaron. Se ve que la alabanza fue buena. Se quedaron todos. Fue poderosa. Fue poderosa. Y el hombre entonces, y sacándoles, les dijo, entonces el hombre, estoy en el 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Se postró ahí. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él ya entendió que algo en su vida no estaba bien. Seguramente, quizás, él escuchó la predicación de Pablo y Silas en algún momento, porque una ciudad chica, dos hombres extranjeros, y él como soldado, responsable por la cárcel, estaba atento. Y él ve algo y dice: yo necesito ser salvo, yo vengo a quitar la vida, pero ahora yo quiero ser salvo. Pero ya estaba salvo, los presos estaban ahí. No, era otro tipo de salvación. No es solamente salvarme de la muerte, de la condena de muerte por parte de Roma. Ahora yo quiero ser salvo eternamente. Yo quiero ser como ustedes. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos dijeron, 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para que tú seas salvo, tienes que creer en Cristo Jesús. Y para que tu casa sea salva, tienes que creer en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No por extensión. Yo creo y los demás ya están. No. Si el padre se convierte porque cree, amén. Y él predica a la esposa. Si la esposa se convierte, amén. Si la esposa rechaza, la señora rechaza, la esposa no, la señora. Si la señora rechaza, no va a ser salvo. Tiene que creer en el Señor Jesús. Entonces, el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces todas las personas que tenían condiciones de escuchar y entender todo aquello que estaba predicando fueron salvos. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, con los parientes de su casa. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Entonces, hermanos, Dios quiere y puede, Dios puede, Dios quiere y Dios nos enseña a llevar la salvación a todas las familias. Todas las familias. Es triste cuando acá en la iglesia hay hermanos que tienen toda su familia perdida. Él se convirtió, la familia no. Es triste.
não temos controle sobre isso. Pero nosso trabalho é restaurar famílias. Método, predicar a cada um da família. A cada um que tenha idade para compreender e tomar sua decisão. Porque os ninhos vêm solos. Basta que os padres queiram estar. E não estar em reunião de igreja, estar na presença de Cristo. Estar acá é uma consequência de uma decisão. Por isso Pablo predicava a homens e mulheres. Busque uma situação de la predicação do arrependimento de pecados a niños. Não há essa preocupação. Há uma preocupação nas Escrituras que prediquemos a las pessoas adultas que tenham capacidade de compreensão, como estes que estão na Câmara, plena capacidade de compreensão. A decisão na hora de ellos. Acá hay hijo de pastor, hay hijos de los hermanos, hay hijos sem família, capaz acá, não sei. Estão aí, escutando o Evangelho. Mate está predicando o Evangelho. Vai estar Gabriel, vai estar aí. É nosso trabalho. Porque quando eles se casem, primeiro vão elegir alguém que crê como eles. Não vão cometer o erro de casar com incrédulos, porque isso é pecado para a igreja. É outra coisa que vamos ensinar às gerações. Que não cometam o erro de muitos de vocês, rapaz. Esse erro não vai correr mais, rapaz. Por lo menos você vai ensinar para que pueda haver famílias crentes. De arranque. E os niños vão nascer perdidos. A cabine sim, está escutando ele bacana. Em algum momento já vai entender todo esse vai arrepentir. Porque está sendo educada na disciplina do Senhor. E então, acá, o que passou? Uma família se converteu. Todos escutaram e se converteram. E foram batizados. É nosso desafio ver os princípios acá e aplicarmos a nossa realidade. É importante. Quando foi de dia, os magistrados enviaram alguaciles a dizer: suelta aqueles homens. Então os alguaciles, bueno, já les pegamos, passaram uma noite horrível, agora é só deixá-los que saiam e se marchem da cidade. Já dá. E aí Pablo se utiliza de suas prerrogativas romanas, porque ele era cidadão romano. Ele sempre se utilizou do direito de ser judío para ir às sinagogas primeiro, mas agora se utiliza em Europa de sua prerrogativa romana. Ele e Silas eram romanos e tinham que ser juzgados e condenados para depois receber uma sentença. E nada disso passou. Então ele disse: vocês me querem liberar? Eu sou cidadão romano, venham vocês. Aí ele disse: porque a justiça do homem é assim, irmão. A lei pode ser linda, mas são homens que las aplicam. E os homens não são presentes. Eu nunca recorri em minha vida a um juzgado humano. Se o juzgado humano me chama a prestar contas, eu vou. Minhas causas, eu já não uso. Já fui roubado por empresas em Milaburo mais de 3 vezes. Já o vecino me roubou luz, corrente de luz, por 3 anos. Eu pago 6.000 pesos de luz acá em Uruguai. Com ele aqui em Brasil, eu pagava 12. Me roubavam aberto, eu não sabia o que passava. Romperam o
piso del apartamento por abajo e hicieron llanto. E eu pagava por 2 hogares. 2 tipos eram traficantes de cocaína. Eu chamei a polícia para ter permisso para comprar coisas. E agora, quer fazer juízo a eles? Eu falei, não. Eu hablo com ele. Aí prediquei a Cristo para ele disse, me roubaste. Sabe por que ele fez isso? Porque te falta Cristo. Porque mi trabalho é predicar o evangelho, verdade? Foi fácil? Eu fui criado em um lugar onde se nos levava à justiça de homem. Agarrava um ferro e limpiava. Eu fui educado assim. Em mi barco. Essas coisas allá em mi barco se resolviam desta maneira. O pastor Billing sabe bem o que é isso. O seu barrio era igual. Só cambia a localidade. Cambia a coisa. Então Pablo disse isso. Por que Pablo disse, eu sou cidadão romano? Porque ele quer volver à igreja. Ele não quer sair da cidade e nunca mais passar por aí. E eles disseram, andate acá tranquilo, vamos deixar isso como está. Tá, já me vou. E que isso é? Então, saindo da cárcel 40, entraram em casa de Lídia. E havendo visto a los hermanos, los consolaram, eles consolaram os irmãos. Com a paliza na espalda, as pernas que estão arrebentando, e eles consolaram a igreja. Porque eles estavam fazendo o que era correto dentro da vontade de Deus. E o varão macedônio apareceu. El carcelero que los castigou. Esse se converteu. Não pedimos o sofrimento, não devemos desejá-lo, mas se estamos no centro da vontade de Deus, sabemos que Ele tem o controle sobre nosso sofrimento, sobre o sofrimento que não o provocamos, porque mi pecado me vai ser sofrido. Mas os sofrimentos vão haver que não tem que ver com o meu pecado, tem que ver com a vontade de Deus para o plano que Ele tem para nós. Pero mientras sufro, eu puedo não orar e alabar ao Senhor como Paulo. Eu puedo maldecir, porque eu vou crer que o meu sofrimento é injusto. E empieza então a pecar. Então, há uma frase que o pastor Sacha sempre habla, não? Que pecadores sofrem. E aí, os que sofrem, pecam. Então, temos que entender isso. Né? Que se estamos sofrendo por algum motivo, e sofrimento sempre vai haver, sempre estamos passando por uma pessoa, diferenciar, sofro porque pequei, então se me arrependo, eu vou arreglar e não praticar mais este pecado. Sofro porque estou na vontade de Deus e sim que eu provocara bem este sofrimento, por quê? Por algo é. Deus tem um plano. Então se eu vou glorificar a Deus por seu plano, aonde minha mente não consiga, como Pitón, prever o futuro. Eu vou viver cada dia e aprender cada dia. E sair melhor do outro lado. Amém? Amém. Ok. Me passei 10 minutos. Quero orar com vocês e desejar uma linda semana para vocês. Leia a Epístola a los Filipenses. É uma carta cortita das Escrituras. E neste contexto, vocês vão compreender bastante melhor agora esta carta. Ok? Oremos. Deus mío, graças por tu palavra, graças porque estamos em tu presença, graças porque has cuidado de nós. Te pido que tu nos ajudes a praticar tu palavra esta semana e a entender por que sofrimos e saber ter a resposta correta. Que nós nunca deixemos
de nos confundir em nossa tarefa por estratégias equivocadas de Satanás. Que podamos identificá-las e rechazá-las prontamente, como isso Paulo, para que tu nome seja honrado e tu vontade seja feita. Por tudo isso te somos gratos, em nome de Cristo.